Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 321 al 326. Esa tarde, un pájaro ninja voló desde el sur, planeando por el cielo sobre la aldea oculta de la hoja antes de desaparecer en las montañas traseras de la aldea. Poco después, en la oficina del Hokage en la torre Hokage, Naruto Saito debe haber traicionado a nuestra aldea oculta de la hoja. La áspera voz de Danzo resonó por la oficina. Sabe claramente que lo buscamos, pero evita deliberadamente a los escuadrones de reconocimiento y se niega a obedecer tus órdenes. Hiruzen, ya no puedes permitirte ser tan blando. Es una amenaza que debemos eliminar cuanto antes. Sentado tras su escritorio, Sarutobi Hiruzen mantenía una expresión estoica, reflexionando en silencio. No era la primera vez que Danzo pronunciaba esas palabras. Habían pasado más de 10 días y aún no había noticias de Naruto Saito. Además, había pruebas sólidas que demostraban que había estado evitando a los equipos de reconocimiento de la hoja oculta. Incluso el propio Hiruzen empezaba a dudar de su juicio inicial. Naruto Saito era el único que sabía el paradero exacto del tesoro Uzumaki. Si solo codiciaba el tesoro, no tenía por qué permanecer escondido tanto tiempo. Después de todo, ese no era un plan sostenible. Y aunque tuviera otras ideas, mientras no hubiera desertado, debería haber contactado con la hoja oculta para explicarle la situación. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente permaneció oculto, lo cual era innegablemente sospechoso. Eso no significa necesariamente que sea un traidor, dijo finalmente Hiruzen. Hace apenas unos días, recibimos información de que había estado eliminando escuadrones de reconocimiento de la niebla oculta. Sigue cumpliendo la misión que le asigné, lo que significa que permanece en el país de los remolinos y no se ha unido a la niebla oculta. No tiene motivos para traicionarme. Entonces, ¿por qué se esconde? ¿Por qué elude tus órdenes a propósito? Replicó Danzo. Hiruzen se quedó en silencio. No tenía respuesta. Simplemente no tenía sentido. En realidad, Naruto Saito estaba evitando regresar a la hoja oculta demasiado pronto. Necesitaba seguir eliminando enemigos. Solo mediante el combate podría obtener recompensas y aumentar rápidamente su fuerza. Eso era todo. Sin embargo, tal razonamiento, ligado a su sistema único, estaba más allá de todo lo que Hiruzen podía deducir razonablemente. Creo que está conspirando con la niebla oculta. Danzo hizo una suposición audaz. ¿De qué otra manera podría rastrear y eliminar con tanta facilidad a los escuadrones de reconocimiento de la niebla oculta? Nunca comete errores, nunca falla. Es demasiado perfecto, y eso mismo es sospechoso. Hiruzen tarareó, reconociendo el punto. De hecho, era una preocupación válida. Esto era ilógico. Naruto Saito realmente parecía tener una habilidad casi sobrenatural para localizar a los espías de la niebla oculta con precisión milimétrica. Explicarlo solo con su capacidad de observación parecía descabellado. Claro que, si Naruto Saito hubiera seguido en contacto con la hoja oculta, no habría sido un problema. La gente simplemente lo consideraría excepcionalmente capaz. Pero su prolongado silencio transformó su extraordinario éxito en una señal de alerta. Los informes actuales sugerían que Naruto Saito había eliminado la mayoría de los escuadrones de reconocimiento de Eden Mist, desmantelando efectivamente su red de inteligencia. Sin embargo, esta conclusión se basó únicamente en el número de bajas reportadas entre los espías de la niebla oculta. ¿Fue realmente destruida la red de inteligencia? Nadie lo podría decir con seguridad. Estoy convencido de que Naruto Saito ha traicionado a la hoja oculta, declaró Danzo. Se ha unido a la niebla oculta. Todo esto es un engaño para despistarnos. Su verdadero objetivo es desviar nuestra atención, permitiendo que la niebla oculta se apodere del tesoro sin ser detectado. Entonces, cuando reaparezca y restablezca contacto con nosotros, será demasiado tarde. La niebla oculta ya se habrá llevado el tesoro. Y Naruto Saito permanecerá en nuestra aldea como su espía infiltrado. ¿Por qué se aliaría con la niebla oculta?, preguntó Hiruzen.
No tiene por qué ser una deserción. Podría ser que la niebla oculta le haya ofrecido beneficios especiales. ¿Y qué gana con eso? Hiruzen, no lo olvides. Haruto Saito es originario de la aldea oculta de la lluvia. Ahora mismo, tanto la lluvia oculta como la niebla oculta son nuestros enemigos. ¿Eso significa que ambas aldeas comparten intereses? Si Haruto Saito estuviera aquí, habría aplaudido la imaginación de Danzo. Realmente impresionante. Hiruzen guardó silencio, frunciendo ligeramente el ceño. Aunque la teoría de Danzo le parecía demasiado descabellada, no podía negar que todo era posible. El mayor problema persistía. Haruto Saito aún no los había contactado. Mientras eso continuara, todas las sospechas seguirían siendo válidas. Wosh. De repente, una figura apareció en la oficina, materializándose justo frente al escritorio del Hokage. Padre. Información urgente del país de los remolinos. Informó el recién llegado. No era otro que el hijo de Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Shinosuke, un líder asistente de las fuerzas Anbu de la hoja oculta. Como Colmillo Blanco estaba ausente del pueblo, le tocó a él transmitir esta información crucial. Los ojos de Hiruzen se iluminaron de anticipación al tomar el pergamino. ¿Se trata de Haruto Saito? Sí. Confirmó Shinosuke. Hiruzen desenrolló rápidamente el pergamino y Danzo se inclinó para leerlo también. Las expresiones de ambos hombres cambiaron rápidamente. La de Hiruzen, llena de alegría, mientras que la de Danzo, agria, como si hubiera tragado una píldora amarga. Informe de inteligencia. Hace 2 noches, Haruto Saito lanzó un ataque sorpresa contra el campamento de avanzada de la niebla oculta. Usando una enorme cantidad de etiquetas explosivas, destruyó toda la base. Más de 1000 ninjas enemigos murieron o resultaron heridos. Haruto Saito desapareció de nuevo. Jajaja. Excelente. Jajaja. Bien hecho. Hiruzen golpeó su escritorio, riendo con ganas. Lo sabía. Haruto Saito jamás traicionaría a la hoja oculta. No es un traidor. Hiruzen miró de reojo a Danzo mientras hablaba. Danzo no dijo nada. ¿Qué podría decir? Con un ataque tan masivo contra la niebla oculta, Haruto Saito jamás se aliaría con ellos. Y el mayor beneficiario de sus acciones fue, sin duda, la hoja oculta. El hecho de ser alumno personal del Hokage solo sirvió para reforzar la reputación de la aldea. Desde un punto de vista estratégico, las grandes pérdidas de la niebla oculta habían inclinado la balanza a favor de la hoja oculta, acelerando la resolución del conflicto de la tierra de los remolinos. Aunque este ataque podría potencialmente intensificar las tensiones entre las dos aldeas hasta convertirlas en una guerra a gran escala, ese conflicto ya se había estado gestando desde que los 7 espadachines ninja de la niebla intentaron asesinar a Tsunade y su equipo. Por lo tanto, incluso si estallara la guerra, Haruto Saito no tendría la culpa. La emoción de Hiruzen pronto dio paso a una tranquila reflexión. Sintió admiración y frustración hacia Haruto Saito. Muy bien, dijo Hiruzen tras un momento de reflexión, volviéndose hacia Danzo. Tú personalmente liderarás la división raíz al país de los remolinos y 3 días después. El vasto océano se extendía interminablemente, y su brisa salada traía el aroma del mar. Un enorme barco mercante, tras zarpar del puerto norte del país de los remolinos, navegaba hacia el puerto oriental del país del fuego. Ahora estaban en las aguas donde el mar del norte de la tierra de los remolinos se encontraba con el mar del este de la tierra del fuego. Se necesitarían otros 3 días para llegar a la tierra del fuego. En la cubierta del barco, Haruto Saito descansaba en una silla, con gafas de sol y bebiendo una bebida de frutas, disfrutando de la paz momentánea. A lo lejos, flotaban en el océano varias embarcaciones pequeñas, que no pescaban sino que parecían navegar sobre las olas. «Tío Bork, ¿qué hacen esos barcos?», preguntó Haruto Saito. Bork, un marinero bronceado y desaliñado, los miró y rió entre dientes. «¿Ellos? Una panda de cazadores de tesoros». «¿Cazadores de tesoros?». Haruto Saito levantó una ceja. «¿Un tesoro?». Los ojos de Haruto Saito brillaron de emoción, y su tono se elevó inconscientemente. ¿Hay un tesoro cerca? No solo cerca, muchacho. El vasto océano está lleno de tesoros. Casi todos los años, barcos mercantes cargados de carga zozobran en las tormentas, todos los años. Normalmente, cuando las mercancías comunes se hunden en el fondo del mar, se pierden para siempre.
Pero ciertos barcos, como los que transportan oro y plata, se convierten en tesoros al hundirse. Bock, marinero desde su adolescencia, había pasado más de 20 años en el mar. Había oído demasiadas leyendas sobre riquezas perdidas, y en cuanto salía el tema, no podía evitar hablar sin parar. Tomemos como ejemplo el mar del tiburón que pasamos ayer. Hace 2 años, un gran buque mercante se hundió allí debido a una tormenta. Se rumorea que el barco estaba lleno de artefactos de oro y plata con destino a la Tierra del Rayo, donde la artesanía es mucho menos avanzada. Luego está el mar de las tormentas, al noroeste de la Tierra del Agua. Esa zona está azotada por constantes huracanes y lluvias torrenciales. Nadie sabe cuántos barcos se han hundido allí, y los naufragios más antiguos datan de hace más de 1000 años, la época en que aparecieron los primeros grandes barcos de madera. Ah, cierto. Hace 4 años, al norte de la isla Ola, la conoces, ¿verdad? La isla al este de la Tierra del Fuego, a unas 500 millas náuticas de allí, alguien encontró un tesoro de un naufragio de hace 300 años. El botín incluía oro por valor de casi 200 millones. Pero al final, los piratas se lo llevaron todo. Haruto asintió ocasionalmente, absorbiendo el conocimiento. Esto no fue ninguna sorpresa. Incluso en su vida pasada, el océano estaba lleno de tesoros hundidos. En aquel entonces, durante la era de la exploración, innumerables aventureros europeos saquearon oro y plata de las Américas e intentaron transportarlo de vuelta a casa. Sin embargo, muchos de sus barcos naufragaron en el mar, dando lugar a innumerables leyendas de barcos fantasma. Entonces, ¿qué leyendas sobre tesoros existen en esta región?, preguntó Haruto. Aquí. Bob miró los barcos pesqueros distantes en el mar. Probablemente estén buscando el tesoro mencionado en la leyenda de Edo. ¿Leyenda de Edo? Haruto levantó una ceja. Sí. Continuó Bock. Hace 600 años, durante el período de los clanes guerreros, el clan Edo era una facción samurái en el País del Agua. En aquel entonces, el País del Agua no era lo que es hoy. Al ser una nación de islas dispersas, estaba muy fragmentada. Solo la isla principal se llamaba el País del Agua, mientras que las demás islas formaban sus propios estados independientes. El clan Edo residía en la isla Edo, que ahora forma parte del País del Agua. Pero en aquel entonces, era una nación independiente el país Edo gobernada únicamente por el clan Edo. La isla entera tenía apenas unos pocos miles de habitantes. Haruto asintió. Hoy en día, un país tan pequeño parecía impensable. No sobreviviría. Pero hace 600 años, esto no era raro. El clan Edo perdió una guerra, continuó Bock. Su familia real huyó al extranjero con todas las riquezas de su nación, planeando refugiarse en la Tierra del Fuego. Pero en el mar, fueron perseguidos por enemigos, en concreto, el clan ahora conocido como el clan Suikazan. La persecución duró días. Los grandes barcos de Edo llegaron a esta región marítima, pero quedaron atrapados en una tormenta. Atrapados entre una furiosa tempestad y sus perseguidores, no tuvieron más remedio que correr un riesgo desesperado. Navegaron directo hacia la tormenta. El clan Suikazan, sabiendo que sus propios barcos también estaban destrozados, no se atrevió a seguirlos. Y entonces, el clan Edo desapareció. La leyenda dice que la familia real Edo, portadora de inconmensurables cantidades de oro y plata, pereció en el mar, aquí mismo, en esta misma región. Esta historia se ha transmitido de generación en generación por la Tierra del Agua y la Nación del Remolino. Hasta el día de hoy, los cazadores de tesoros han continuado su búsqueda, pero nadie ha encontrado ni una sola moneda. ¿Por qué dices que podría no existir?, preguntó Haruto. Porque es solo una leyenda. Rió Bock, negando con la cabeza. Nadie vio morir al clan Edo en esa tormenta. Nadie vio hundirse sus barcos. Es muy posible que lograran superar la tormenta sanos y salvos, llegaran al País del Fuego y vivieran el resto de sus vidas en secreto. Sí, eso tiene sentido, asintió Haruto. ¿Qué es esto? ¿Te interesa el tesoro, muchacho?, preguntó Bock con una sonrisa. Haruto simplemente se encogió de hombros. Ni lo pienses. Bock lo despidió con un gesto, aconsejándole. Hay demasiadas leyendas sobre tesoros oceánicos. Si empezara a enumerarlas, podría seguir durante 3 días y 3 noches. ¿Pero cuántos tesoros se encontraron realmente? Casi ninguno. La mayoría de esas leyendas ni siquiera son reales. En esta ruta, no nos encontramos con muchos cazadores de tesoros.
Pero si zarpas desde el país del agua por una de sus rutas comerciales hacia el país del fuego, verás innumerables barcos buscando riquezas perdidas. Cada año, ¿quién sabe cuántos mueren persiguiendo sueños de oro? El océano es despiadado. Nos da peces y camarones para saciarnos. Nos da perlas y corales raros para intercambiar por riquezas. Eso debería bastar. ¿Para qué pedir más? Haruto se rió. Sintió que Boque era un filósofo atrapado en la vida de un marinero. Sus palabras contenían una profunda sabiduría. Boque. Boque. Ayúdenos aquí. Gritó alguien desde la cubierta del barco. Vamos, vamos. Gritó Boque, corriendo para ayudar. Haruto lo vio irse, con una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. Luego se dio la vuelta y caminó bajo cubierta, entrando en su camarote privado. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire. Al momento siguiente, Haruto reapareció bajo el océano, a unos 10 metros bajo la superficie, rodeado por una extensión de agua azul profundo. Inmediatamente sacó una tarjeta de su inventario. Una tarjeta del tesoro. Se lo metió en la boca y lo mordió. Crunch. Al instante, una señal apareció en su mente. En un radio de 200 kilómetros, el tesoro más valioso se encontraba a 46 kilómetros al suroeste. Vamos. El cuerpo de Haruto se tensó mientras se deslizaba por el agua a una velocidad increíble. Como estaba a solo 10 metros de profundidad, la presión del agua no era muy intensa, lo que le permitía moverse con rapidez. Cada 5 minutos, salía a la superficie para tomar aire antes de volver a sumergirse. 20 minutos después, Haruto llegó al lugar marcado por la señal. El océano se extendía interminablemente a su alrededor, y el barco mercante en el que había abordado se perdió de vista hacía tiempo. No había otros barcos de búsqueda de tesoros cerca. No podía estar seguro de si este era el legendario tesoro de Edo, pero las posibilidades parecían altas. A pesar de que transcurrieron 6 siglos sin descubrimientos, eso no era inusual. Buscar tesoros en el mar era difícil no solo por la inmensidad del océano, sino también por sus profundidades. Cuanto más profundo era el océano, mayor era la presión. La oscuridad bajo él era absoluta. En una época sin detectores de metales ni tecnología avanzada, la búsqueda de tesoros dependía más de la suerte que de la habilidad, a menos que se tuviera una inteligencia precisa. Haruto respiró profundamente, inhalando varias veces. En su último aliento, se zambulló y dirigiéndose directamente al fondo del océano. Haruto Saito continuó sumergiéndose más profundamente en el océano. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía. Finalmente, ya no podía ver su propia mano frente a él. Incluso en las aguas más claras, la luz del sol solo podía penetrar hasta 200 metros bajo la superficie. Más allá, no había más que oscuridad total. La presión aumentaba con cada metro que descendía. Haruto sintió que sus pulmones se comprimían. Se decía que cuando un humano se sumergía a más de 100 metros de profundidad con una sola respiración, sus pulmones se encogían hasta el tamaño de un puño. Por el contrario, si ascendía demasiado rápido desde esa profundidad, sus pulmones podían expandirse e incluso reventar. Esto se debió a la enorme presión submarina. Un globo lanzado a 100 metros por debajo de la superficie se elevaría rápidamente y, a medida que ascendiera, la disminución de la presión externa haría que se expandiera hasta explotar. Para una persona común, emerger rápidamente desde tan solo 15 metros de profundidad podría provocar una ruptura pulmonar fatal. Si controlara su exhalación, podría evitar la muerte, pero el daño pulmonar seguiría siendo grave. Por supuesto, nada de esto era una preocupación para Haruto. No era una persona común y corriente. Era un shinobi con una resistencia física mejorada gracias a un riguroso entrenamiento de taijutsu. Sus pulmones no se reventarían, aunque aún tenía que soportar la creciente presión. Pronto alcanzó los 200 metros. La oscuridad lo rodeaba. Incluso faltaron peces bioluminiscentes. Aunque tenía visión nocturna, aún requería cierto nivel de luz ambiental. Haruto recuperó una perla brillante de su espacio de almacenamiento. Incluso con esta fuente de luz, solo podía ver unos 30 metros hacia adelante. Más allá de eso, la visibilidad era inexistente. Pero no importaba. Haruto continuó descendiendo. 300 metros. 400. 500. 800. 1000.
La profundidad era asombrosa. Naruto finalmente comprendió por qué el tesoro de Edo había permanecido oculto durante más de 6 siglos. Si este realmente era el legendario tesoro de Edo, su ubicación lo explicaba todo. Esta parte del océano era aterradoramente profunda. Incluso con equipo de buceo avanzado, la gente común jamás podría alcanzar esa profundidad. Sus cuerpos simplemente no soportarían la presión. Incluso la mayoría de los shinobi y samuráis, a menos que poseyeran un físico extraordinario, serían incapaces de lanzarse tan lejos. El propio Naruto estaba empezando a sentirse incómodo. Aún así, siguió adelante. Se encontró con extrañas criaturas de las profundidades marinas, algunas luminosas, otras grotescas. Bancos de peces brillantes lo rodeaban, pintando la oscuridad con un caleidoscopio de colores. Realmente espero no encontrarme con algún tipo de monstruo de las profundidades marinas, pensó Naruto. Después de todo, este era el mundo shinobi, donde existían criaturas legendarias conocidas como bestias invocadoras. Si existiera un equivalente submarino de esas bestias, sería una pesadilla. Naruto finalmente alcanzó los 1500 metros. Y allí estaba. Un barco hundido. Fue exactamente como lo había guiado la tarjeta del tesoro. El barco se había descompuesto hacía tiempo, con corales y vida marina creciendo en su superficie. A pesar de su estado de deterioro, era enorme, fácilmente de 100 metros de largo. Parte de él estaba enterrado bajo el limo, lo que hacía inciertas sus dimensiones exactas. El casco presentaba numerosas abolladuras y fracturas de ataques anteriores. ¿El barco de la familia real de Edo? Se preguntó Naruto. Aún no estaba seguro. Aún así, una nave a alta magnitud era extremadamente rara hace 600 años. Incluso hoy en día, tales naves son poco comunes. Cualquier facción capaz de construir algo así debió de ser formidable. Naruto nadó dentro de los restos. Un banco de peces salió disparado, sobresaltado por su presencia. Algunos incluso chocaron con él antes de dispersarse. Empezó a buscar. Buscando objetos de valor. Después de unos pocos metros, encontró un soporte para linterna que parecía estar hecho de oro macizo. Él lo tomó. Continuó buscando. Una a una, recopiló más de 20 piezas de oro y plata. Entonces, en una de las puertas del barco, vio grabados. Símbolos que no reconoció, pero también caracteres que pudo leer. Decía Edo. Eso lo confirmó. Este era realmente el tesoro de Edo. Naruto siguió adelante. Su cabeza empezó a sentirse ligera y la sensación se intensificó. No era solo la presión. Se estaba quedando sin oxígeno. Había estado conteniendo la respiración desde que se zambulló por primera vez. Necesito salir a la superficie ya, pensó. Eso sería una molestia. Ir y venir le llevaría demasiado tiempo. ¿Quién sabía cuántos viajes necesitaría para registrar a fondo todo el barco? Quizás pueda usar una tarjeta. Naruto recuperó una carta de curación básica y la consumió. Una sensación refrescante se extendió por su cuerpo. Funcionó. Su mente se aclaró al instante. Enseguida comprendió por qué. No solo estaba sanando su cuerpo, sino que también estaba reponiendo sus niveles de oxígeno. Dado que el oxígeno era esencial para las funciones corporales, el efecto curativo también lo había restaurado. Eso significaba que podía seguir adelante. Reanudó su búsqueda. Había muchas cámaras pequeñas, con las puertas abiertas. En casi todas las habitaciones, encontró objetos valiosos de oro y plata. Examinó meticulosamente cada rincón. Un piso, luego el siguiente, y luego el siguiente. En el tercer nivel, encontró la sala de almacenamiento del barco. Era enorme. En su interior, numerosos cofres completamente sellados se habían derrumbado en una enorme pila debido a la inclinación del barco. Naruto abrió un solo cofre. Estaba lleno de lingotes de oro. No necesitó comprobar el resto. Sabía que contenían lo mismo. Sin dudarlo, guardó todos los cofres en su inventario. El recuento final fue de 87 cofres. Pero aún no había terminado. Naruto siguió buscando. Pronto encontró aún más objetos de valor en varias habitaciones. Curiosamente, aún no había encontrado ningún resto óseo. Ni un solo cadáver. Había dos posibles explicaciones.
Primero, cuando el barco se hundió, la mayoría de sus pasajeros probablemente intentaron escapar saltando por la borda en lugar de hundirse con el barco. Segundo, incluso si se hubieran hundido con el barco, después de 6 siglos, sus cuerpos habrían sido completamente consumidos por la vida marina. Quizás incluso sus huesos habrían desaparecido. Haruto continuó explorando. Llegó a la popa del barco, donde encontró la última cámara del tercer nivel. La puerta estaba cerrada. Él la abrió de una patada. Dentro había una pequeña habitación cuadrada, cubierta de plantas acuáticas. Sin embargo, entre la vegetación enmarañada, Haruto vio algo inusual. Un esqueleto. Huesos vestidos, claramente pertenecientes a un hombre adulto. Los dedos del cadáver estaban adornados con numerosos anillos. En la mano izquierda, sostenía una katana envainada. ¿Podría ser este, el rey de Edo? ¿El líder del clan Edo? Especuló Haruto. No fue solo una suposición. El esqueleto llevaba una corona. Haruto nadó más cerca, con la intención de saquear el cuerpo. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar la corona, las cuencas vacías de los ojos del cráneo de repente se iluminaron con una luz verde espantosa. Con los agudos sentidos de Haruto Saito, notó instantáneamente algo inusual en los restos esqueléticos. El esqueleto se movió y su mano izquierda sacó la espada. Smack. Haruto Saito atacó con una sola palma, destrozando el esqueleto al instante. Las inquietantes llamas verdes que parpadeaban en sus cuencas oculares se extinguieron al instante. Todo volvió al silencio. ¿Qué acaba de pasar? Haruto Saito parpadeó confundido. ¿Una mutación cadavérica? ¿Algún tipo de técnica prohibida? No podía entenderlo. Y ahora que había destrozado el esqueleto por completo, no tenía forma de examinarlo más a fondo. Haruto Saito giró la cabeza y observó la pequeña cámara. Parecía una sala de oración, con estatuas, candelabros y otros objetos religiosos. Sin dudarlo, comenzó a buscar objetos de valor. Haruto Saito no tenía ningún interés en resolver misterios. Estaba allí buscando tesoros, no para desentrañar sucesos sobrenaturales. Unos minutos después, el inmenso océano se extendía interminable ante él. Splash. La superficie del agua se abrió de golpe cuando Haruto Saito emergió, respirando hondo y con dificultad. Había recuperado todo lo valioso del barco hundido. Su búsqueda del tesoro fue todo un éxito. Después de determinar su dirección, nadó a gran velocidad, regresando al barco mercante. 30 minutos después. El enorme buque mercante navegaba con firmeza sobre las olas. Haruto Saito reapareció en su camarote, tras menos de 2 horas de ausencia. Nadie había entrado en su habitación, y nadie sabía que hubiera salido del barco. Sin detenerse a descansar, agitó la mano y un gran cofre se materializó ante él. Abriendo el cofre, comenzó a revisar su inventario. Dentro había lingotes de oro. La pureza era inferior, probablemente debido a las técnicas de refinación primitivas de hace 600 años, pero Haruto Saito todavía podía estimar su valor con facilidad, lo había hecho con bastante frecuencia. La cabina era demasiado pequeña para sacarlo todo de una vez, y tuvo que ser cauteloso para no levantar sospechas. Así que, sistemáticamente, sacó un cofre a la vez, revisó su contenido y lo guardó antes de pasar al siguiente. Al mediodía del día siguiente. Después del almuerzo, Haruto Saito regresó a su cabaña, cerró la puerta y llamó a otro cofre para inspeccionarlo. Al abrirlo, se sorprendió al encontrar pergaminos, todos en perfecto estado. A pesar de haber estado bajo el agua durante 6 siglos, parecían casi nuevos. La hermeticidad de los cofres había evitado que el agua los dañara y se oxidara. Haruto Saito desenrolló algunos pergaminos y los hojeó. Eran manuales de samuráis. El clan Edo alguna vez fue una facción samurái dominante, lo que significa que habrían practicado exclusivamente el camino de la espada. Desinteresado. Tras revisar algunos, Haruto Saito perdió el interés. Guardó el cofre y sacó otro. Este era un poco más pequeño y contenía varias baratijas, incluyendo un viejo espejo de bronce. Una antigüedad. Esto podría alcanzar un precio muy alto. Pasaron 2 días. Esa tarde. El barco mercante había llegado a las aguas orientales de la Tierra del Fuego. En 3 horas, atracaban en el puerto oriental más grande del país. Haruto Saito finalmente había completado su verificación de inventario.
Había tardado mucho más de lo previsto. 3 días enteros. Claro que no había estado revisando constantemente, pues necesitaba comer, dormir y, de vez en cuando, subir a cubierta para tomar aire fresco y conversar con la tripulación. Resultados finales. Oro, plata, lingotes y monedas. Valor estimado en aproximadamente 3.000 millones de ryo. Joyas, artefactos y metales preciosos. Valor estimado entre 1.000 y 1.500 millones de ryos. El rango era amplio debido a la incertidumbre en la valoración de joyas antiguas y piedras preciosas raras. Varios libros antiguos, registros y técnicas samuráis. Valor desconocido y difícil de estimar. En resumen, su tesoro valía más de 4.000 millones de ryos. Haruto Saito estaba casi insensible a la riqueza en ese momento. Ahora era simplemente demasiado rico, con un patrimonio neto de decenas de miles de millones. En todo el mundo ninja, los individuos con semejante fortuna eran escasos. Sin embargo, aún había algunos con los que no podía compararse. Por ejemplo, los 5 grandes señores feudales. Sin duda eran las 5 personas más ricas del mundo ninja. A diferencia de las 5 grandes aldeas ocultas, que funcionaban exclusivamente como entidades militares y no gobernaban el mundo civil ni recaudaban impuestos, los señores feudales poseían todo el poder financiero. Cada año, las aldeas ocultas debían solicitar financiación a sus respectivos daimyo. Irónicamente, esto significaba que, en aquel momento, incluso las 5 grandes aldeas ninja eran más pobres que Haruto Saito. Excluyendo los activos fijos, las reservas totales de efectivo de las aldeas ocultas apenas ascendían a unos pocos miles de millones de ryo. Dentro de su cabina, Haruto Saito sostenía un peculiar pergamino, frunciendo ligeramente el ceño. Este pergamino en particular se había encontrado entre las técnicas samuráis más avanzadas del clan Edo. Lo había elegido porque era inusual. El texto grabado allí era incomprensible. No fue escrito en ningún idioma moderno utilizado en el mundo ninja. El barco mercante finalmente atracó y Haruto Saito puso un pie en la Tierra del Fuego una vez más. No se quedó en el puerto. Sin perder un momento, se dirigió directamente a la aldea oculta de la hoja. Una vez pasado el puerto, se adentró en los vastos bosques, aparentemente interminables. Corriendo a toda velocidad, ya no necesitaba preocuparse por el sigilo. No había necesidad de reprimir sus movimientos. 2 días después. Mediodía. La villa oculta de la hoja bullía bajo el sol brillante, sus calles estaban animadas y llenas de energía. Dentro de la oficina de locaje en la sede de la aldea. Padre, un informe urgente del país de los remolinos. Dijo Shin Sarutobi, presentando el pergamino de inteligencia a Hiruzen Sarutobi. Hiruzen tomó el pergamino y examinó rápidamente su contenido. Sus ojos se iluminaron y, de repente, estalló en carcajadas. Jajaja. Excelente. No me decepcionó. El informe decía. A las 6 a.m. del día anterior, Danzo, Yugarraita, Colmillo Blanco, Tsunade, Jiraiya, Orochimaru y un escuadrón de 200 personas, incluidas las fuerzas de élite de la aldea de la hoja, lanzaron un ataque sorpresa contra un puesto secreto de la aldea de la niebla en el sureste de la tierra de los remolinos. Aniquilaron a más de 200 ninjas de la niebla, incluyendo a casi 30 de las fuerzas de élite Anbu de la niebla. Entre los 7 espadachines de la niebla, 4 murieron y 3 resultaron gravemente heridos. Incluso Atori Yuno resultó gravemente herido y se vio obligado a huir. A las 7 de la mañana, Danzo lideró otro ataque contra el campamento de avanzada de la niebla, dispersando sus fuerzas. El comandante supremo de la niebla, Ozuki Ieyasu, fue asesinado en el acto por Colmillo Blanco. Fue una victoria decisiva para la aldea de la hoja. Hiruzen Sarutobi estaba extasiado. Por fin podía respirar tranquilo. Resolver la crisis en el país de los remolinos les permitió afrontar mejor las crecientes amenazas del país de la lluvia. Su decisión de enviar a Danzo había sido acertada. Sin embargo, todo esto fue posible gracias a las acciones previas de Haruto Saito. Eliminar a los agentes ocultos de la niebla y aniquilar su campamento de avanzada. Ni siquiera Hiruzen esperaba una victoria tan fluida. La aldea de la niebla había sufrido una derrota aplastante, perdiendo una división entera, numerosos guerreros de élite y agentes de inteligencia. Con sus redes internas completamente desmanteladas, lanzar un contraataque sería extremadamente difícil. «Infieme», gritó de repente una voz desde afuera de la ventana. «Habla».
respondió Hiruzen, girándose ligeramente. Haruto Saito ha regresado. ¿Haruto Saito? Hiruzen Sarutobi se giró de repente y gritó. Que venga de verme. Okage-sama, Haruto Saito está actualmente con Lady Uzumaki Mito. Oh. Hiruzen entrecerró los ojos. Haruto Saito acababa de regresar, pero en lugar de informarle, fue directamente a ver a Uzumaki Mito. Esto era inusual. ¿Qué tramaba? Hiruzen reflexionó brevemente, con los ojos brillantes mientras consideraba una posibilidad. El tesoro de Uzumaki. En lo que respecta al tesoro Uzumaki, nadie tenía más autoridad que Uzumaki Mito. Aunque ya no pertenecía al clan Uzumaki y se había convertido en una senju por matrimonio, nadie se atrevía a cuestionar sus palabras. Como la emperatriz viuda de Konoha, era la mujer más influyente del mundo ninja. Mientras viviera, su palabra era ley. Haruto Saito. Ese pequeño mocoso. Maldiciendo en voz baja, Hiruzen abandonó rápidamente el edificio del Hokage, corriendo hacia la montaña trasera. Ya se había dado cuenta. Conociendo la naturaleza de Haruto Saito, debía estar intentando engatusar a Uzumaki Mito. Si ella declaraba que el tesoro pertenecía solo a Haruto Saito, sin vínculos con Konoha ni con otros supervivientes Uzumaki, incluso a Hiruzen le resultaría difícil desautorizarla. En lo profundo de la montaña trasera de Konoha, dentro de una casa en el árbol. Señora Mito, vine a verla. Haruto Saito se inclinó respetuosamente ante Uzumaki Mito. Pequeña, ¿cuándo regresaste? Uzumaki Mito se recostó en su cama, con una manta cubriéndole las piernas. Su rostro, profundamente arrugado, esbozaba una dulce sonrisa. Justo ahora, abuela Mito. ¿Cómo está de salud? Haruto Saito sonrió con inocencia, cambiando deliberadamente su nombre de señora Mito a abuela Mito. Era apropiado dada la diferencia generacional. Para alguien de su edad, lo correcto era llamarla abuela. Sin mencionar que Uzumaki Mito era la abuela biológica de Tsunade. ¿Y Haruto Saito y Tsunade? Ah, no me va bien. Me estoy haciendo vieja. Suspiró Uzumaki Mito, negando con la cabeza. Tonterías. Vivirás hasta los 100 años. Jaja, pequeño encantador. Ahora dime, ¿qué te trae por aquí? No intentes engañarme. Eres un pequeño travieso codicioso. No creas que puedes engañarme. Jeje. Abuela Mito, mira esto. Haruto Saito sonrió radiante, sacando una pequeña caja de la nada y entregándosela a Uzumaki Mito en la cama. Era el cofre sellado que había recuperado de la bóveda del tesoro de Uzumaki. Ah. Uzumaki Mito tomó la caja, la examinó y luego miró a Haruto Saito. ¿De dónde sacaste esto? Desenterré un tesoro y lo encontré dentro. Haruto Saito rió entre dientes. Seguro que has oído hablar de ello, ¿verdad? La noticia llegó a Konoha hace mucho tiempo. ¿Y te atreves a mencionarlo? Uzumaki Mito le lanzó una mirada de reproche. Mucha gente te buscaba, pero nunca apareciste. Creíamos que te habías perdido. Solo estaba cumpliendo la misión de mi maestro. Haruto Saito suspiró dramáticamente. Mocoso astuto. Uzumaki Mito extendió la mano y le dio un golpecito en la frente. Al igual que Tsunade y no, Tsunade debe haberlo aprendido de ella. Uzumaki Mito examinó la caja antes de colocar su mano derecha sobre ella. Sin formar un solo sello, un destello de luz surgió de su palma, activando los sellos de la caja. Los símbolos brillaron durante unos segundos antes de desvanecerse. Luego abrió el cofre. Haruto Saito observó con asombro. Uzumaki Mito había roto el sello sin esfuerzo. Esto no se debía solo a su inmensa habilidad, sino también a la naturaleza específica del sello. Los sellos eran indudablemente poderosos, pero no estaban diseñados para ser irrompibles. Después de todo, si eran demasiado complejos, ¿cómo podrían los miembros restantes del clan Uzumaki desatarlos? Después de todo, el tesoro estaba destinado al resurgimiento del clan Uzumaki. Así, aunque el sello era formidable, no era demasiado difícil para un Uzumaki deshacerlo. Dentro del cofre había una colección de pergaminos. Uzumaki Mito tomó uno, lo desenrolló y hojeó su contenido. Haruto Saito miró con curiosidad por encima de su hombro, pero ella no intentó detenerlo. El pergamino detallaba el método de entrenamiento para una técnica de sellado de rango S. Tal como lo sospechaba, el cofre contenía técnicas de sellado Uzumaki prohibidas. Uzumaki Mito leyó un pergamino antes de volver a mirar a Haruto Saito. ¿Qué más encontraste? Dinero. Mucho dinero. Declaró Haruto Saito.
Algunos son certificados de dinero, otros de oro. Además, encontré documentos, registros y el sello del líder del clan Uzumaki, así como el decreto real de Uzushigakure. ¿Y dónde están? En mí. ¿En ti? Uzumaki Mito se sorprendió un poco antes de recordar cómo había conjurado el pequeño cofre. Había asumido que era alguna técnica de invocación o un dispositivo de almacenamiento especial, pero parecía que no era así. Hizo una pausa antes de preguntar: ¿puedes abrir una dimensión alternativa? ¡Guau, abuela Mito, qué astuta eres!, exclamó Haruto Saito, fingiendo asombro. Sí. Puedo acceder a una dimensión de almacenamiento. La creé accidentalmente mientras investigaba la técnica del dios del trueno volador. Oh, Uzumaki Mito no mostró sorpresa. Había presenciado innumerables hazañas increíbles en su vida. Desarrollar una habilidad inesperada mientras investigaba un jutsu no era tan descabellado. También confirmó que Haruto Saito tenía un talento increíble para el ninjutsu del espacio-tiempo. Entonces, ¿qué planeas hacer con todo esto?, preguntó Uzumaki Mito. Quiero dártelo todo, abuela Mito. Haruto Saito sonrió alegremente. Está bien. Lo tomaré entonces. Uzumaki Mito asintió. La expresión de Haruto Saito se puso rígida. ¿Qué demonios? Uzumaki Mito, ¿hablaba en serio? ¿De verdad lo aceptaba? Era tan mayor, casi al final de su vida, y estaba dispuesta a aceptar un regalo tan grande de un joven. ¿Qué haría con él? Haruto Saito había venido esperando negociar, pero ahora sentía que había caído en una trampa. Uzumaki Mito no estaba siguiendo el guión. Jaja. Pequeño bribón. Sigues intentando engañarme. Te dije que no puedes engañarme. Uzumaki Mito rió entre dientes, dándose otra palmada en la frente como si pudiera ver a través de él. Jeje, Haruto Saito rió torpemente, sin palabras. Dime, ¿cuál es tu verdadero plan?, preguntó Uzumaki Mito. Hiruzen me ha estado informando sobre la situación del tesoro. Dice que estás cegado por la avaricia. Si no fuera por tus contribuciones, te habría cazado él mismo. Sé que solo se está desahogando, pero si no manejas esto bien, tendrás problemas. Uzumaki Mito le estaba advirtiendo sutilmente. En realidad, creo que esta riqueza no pertenece a nadie en particular, dijo Haruto Saito pensativo. Pertenece al país de los remolinos. A toda su gente. Ah. Uzumaki Mito arqueó una ceja. ¿Qué perspectiva? ¿Cuál es tu plan? Haruto Saito sostuvo su mirada. Quiero usar esta fortuna para traer paz al país de los remolinos. Uzumaki Mito sonrió con aprobación. Pequeño, qué ambiciones tan audaces. Sé que quizá no tenga la fuerza ahora, pero creceré, declaró Haruto Saito. Quiero construir una aldea oculta. Una poderosa aldea ninja para proteger la tierra de los remolinos. Haruto Saito hizo una declaración audaz. Aunque intencional, era su pensamiento genuino en ese momento. Para proteger la tierra de los remolinos, Uzumaki Mito sonrió amablemente, pero su curiosidad despertó su curiosidad. ¿Por qué se te ocurre esa idea? ¿Qué te inspiró? Uzumaki Mito no podía negar que las ideas de Haruto eran buenas y su ambición admirable. Sin embargo, esta no era la mentalidad que un joven ninja de su edad debería poseer. Incluso su difunto esposo, Seiju Hashirama, solo comprendió la importancia de la paz tras años de derramamiento de sangre y presenciar innumerables muertes. Fue entonces cuando trabajó por una paz duradera. Pero para Haruto, aún adolescente, era inusual. Los jóvenes ninjas solían pensar solo en fortalecerse, derrotar a sus enemigos, alcanzar la gloria en el campo de batalla y disfrutar de la bienvenida de un héroe en su aldea. Entonces, ¿qué había experimentado Haruto? ¿O simplemente la estaba engañando? Abuela Mito, ¿sabes por qué no contacté con la aldea? ¿Por qué cumplí mi misión solo e hice todo lo posible por matar a todos los enemigos posibles? Preguntó Haruto con expresión seria. ¿Por qué? Preguntó Uzumaki Mito. Porque muchos inocentes han muerto por mi culpa. Los estoy vengando, dijo Haruto, con el rostro ensombrecido por el dolor. Tras completar mi segundo asesinato, fui perseguido por los 7 espadachines ninja de la niebla. En ese momento, no tenía ni idea de que me seguían, y entré en una aldea densamente poblada. La aldea de la Gran Ola. Entonces llegaron los 7 espadachines ninja de la niebla. No era rival para ellos, así que huí. Corrí con todas mis fuerzas, intentando desesperadamente sobrevivir, estaban furiosos y despiadados, sin importarles la gente.
Haruto narró su desgarradora huida, con el recuerdo grabado en su mente. Cualquier persona normal estaría devastada al saber que personas inocentes murieron por su culpa. Esto era diferente a matar a un enemigo en combate. Haruto podía parecer indiferente a menudo, pero no era un asesino despiadado. Seguía siendo humano. No maté a ninguno, pero esos aldeanos inocentes perecieron. Decenas de miles murieron. Al día siguiente, regresé para ver las consecuencias, fue entonces cuando juré vengarme de ellos. Así que juré matar a todos los ninjas de la niebla oculta que encontrara. Entonces, me di cuenta de que era el único que conocía la ubicación del tesoro del clan Uzumaki. Mi maestro envió gente a buscarme, pero los evité deliberadamente porque sabía que me ordenaría regresar a la aldea. Pero no quería regresar todavía. Tampoco quería desobedecer órdenes, así que me escondí, aún no había vengado a esas almas inocentes. Tenía que continuar. No fue hasta que bombardeé el campamento de vanguardia de la niebla oculta que decidí regresar a Konoha. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, la venganza engendra venganza. Ojo por ojo no me permitiría matar a 10.000 ninjas de la niebla. Aunque pudiera, no debería. El ciclo de odio solo continuaría eternamente. Entonces, pensé que tal vez, con mis posibilidades, podría traer la paz al país de los remolinos. Que la gente viva en paz y seguridad. Haruto casi lloró al hablar. Una vida bien vivida se trata del desempeño. Buen niño. Uzumaki Mito extendió la mano y le dio una palmadita en la cabeza a Haruto. Abuela Mito, ¿me apoyas?, preguntó Haruto expectante. Sí. Uzumaki Mito asintió con firmeza. Éxito. Haruto sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Sin embargo, solo puedes quedarte con el dinero, añadió Mito. Los pergaminos de la técnica de sellado no te pertenecen. Entrégalos a Konoha. Es lo mejor para ti y para la aldea. Lo haré, abuela Mito, respondió Haruto de inmediato. Pensaba dárselos a mi maestro. Creo que me recompensará generosamente. Jaja. Rió juguetonamente. Embaucador. Uzumaki Mito rió entre dientes y luego se puso seria. Tomando la mano de Haruto, dijo: Joven, espero que recuerdes tus palabras de hoy. Yo también creo que un día, gracias a ti, el país de los remolinos conocerá la paz. Abuela Mito, te lo juro, esto sucederá. Wosh. Una nube de humo blanco se elevó cerca de la ventana. De repente, una figura apareció en la habitación. Haruto giró la cabeza y se tensó instantáneamente. Era Sarutobi Hiruzen. Su rostro estaba oscuro de furia. En cuanto vio a Haruto, su ira estalló. Ni siquiera saludó a Uzumaki Mito. Inmediatamente se adelantó y blandió la palma hacia Haruto. Pero Haruto desapareció al instante, teletransportándose junto a Mito en la cama. Completamente cobarde. Tenía miedo de que le golpearan. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra Hiruzen. Una pelea entre ellos sería un chiste. Como dice el dicho, el sabio sabe cuándo rendirse. Si no lo hacía, lo habrían machacado hasta dejarlo morado. Hiruzen realmente quería golpear a Haruto. Pero no podía hacerlo en presencia de Mito. Sería una falta de respeto. HMPH. Resopló Hiruzen con frialdad, bajando la mano. Luego se inclinó respetuosamente ante Mito. Mito-sama. Has llegado, Hiruzen saludó Mito. Tú. Baja aquí. Le gritó Hiruzen a Haruto. Bien, bien. Hiruzen, cálmate. Meditó Mito, dándole una palmadita a Haruto. Sal fuera por ahora. Luego se volvió hacia Hiruzen. Necesito hablar contigo. Haruto desapareció de la habitación. Reapareció fuera de la casa del árbol. El sol de la tarde brillaba hermosamente. El humor de Haruto era igual de brillante. Él realmente creía ser un genio. Lo había resuelto todo. Y había logrado dos objetivos importantes a la vez. En primer lugar, con la bendición de Mito, los 500 millones de ryō del tesoro de Uzumaki eran suyos. En segundo lugar, gracias a su conversación, había sentado las bases para establecer su propia aldea en el futuro. Todo estaría justificado y bien aceptado. Las palabras de Mito tenían peso. A menos que fuera un asunto crítico, Hiruzen no iría en contra de sus deseos. Y con su personalidad, siempre la apoyaría en las decisiones verdaderamente importantes. Así, Mito ayudaría a Haruto a manejar todo. Dicho esto, Haruto en realidad no le había mentido.
Aunque su relato del incidente de la aldea de la Gran Ola fue exagerado, su intención era real. Su visión de fundar una aldea ninja en la Tierra de los Remolinos era genuina. La Tierra de los Remolinos tenía una ventaja geográfica inigualable y permaneció sin ser reclamada. Ningún lugar era más adecuado para construir una aldea ninja. Haruto quería usar su fuerza para crear su propio mundo. Fin del capítulo 326.